ahí está encerrando el final de los tiempos, cuando vendrá que la segunda, o más bien, porque se toma como primera y segunda resurrección, la de que la digamos, ahorita cuando Él venga en el rapto es la primera, pero realmente en el orden que es, sería la tercera, porque primero fue Yeshua como primicia de los muertos, luego las primicias que son los 24 ancianos, luego viene entonces la tercera, que le llaman la primera, ¿cierto? Que será los que el Señor quiera levantar en ese momento para llevarlos, ¿cierto? Siendo parte de su esposa para la boda que se realiza, se lleva a cabo con él, ¿ya? Y después de todo esto, vamos a mirar enseguida cómo se desenlaza, llegar al final para la última resurrección, ¿ya? En el final de los tiempos para pasar a qué? A ese gran juicio. Entonces, nos está diciendo ahí, ¿cierto? Verso 23, cada uno en su orden, el Mashiach, Yeshua, las primicias, los 24 ancianos, luego los que son del Mashiach en su venida, o sea, los que estarán levantados para el rapto, ¿cierto? Sea que murieron y sean levantados de la muerte, los escogidos, o los que estén o estemos en pie acá y seamos transformados en cuerpo glorioso, alcanzamos a esa muerte física, ¿cierto? Y después, al final de los tiempos, cuando levantan a todos de la muerte para juicio final, esa es la última resurrección, ¿ya? Entendemos hasta ahí, ¿cierto? Bueno, ahora entonces vamos a trasladarnos a Apocalipsis capítulo 20. Esa fue la promesa, no les digo más. Yo no les hablé de más. Podríamos haber, pero no nos alcanza el tiempo. Si vamos desde, por decir, capítulo 19, aún desde el 18, 19, 20 y 21, tendríamos que tocar 18, 19, 20, 21 y 22. Serían 4 capítulos y no nos daría. Si a veces un solo verso se le lleva a uno, ¿cierto? Capítulo 20 de Apocalipsis nos habla de qué? De un diablo que estaría atado durante cuánto tiempo, ¿cierto? Bueno, aquí han pasado una cantidad de cosas ya. Volamos rápido en ese, digamos, en el tiempo, esa línea de tiempo, y ya ha pasado una cantidad de cosas. ¿Listo? Han pasado una cantidad de cosas al punto de que ya pasó la gran tribulación y también no solo la gran tribulación, sino una cantidad de guerras y también la caída de la gran ¿qué? Babilonia. O sea, hasta ahí nos adelantaríamos todo. Las copas del juicio, las trompetas, todo esto, ¿cierto? Ya este prácticamente sería la antesala, esta sería la antesala prácticamente a, digámoslo, el milenio, el reino milenial. Listo. Estamos a punto ya ahí entonces de enlazar con ese reinado milenial. Solo por hoy voy a dar este pedacito porque me comprometí. Pero la idea es hacerlo completo, listo, en la línea que debemos ir. Entonces dice el capítulo 20 de Apocalipsis, Satanás es atado durante unos 1000 años. Dice el verso 1 en adelante.
Y vi a un ángel que bajaba del cielo que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano. ¿Qué traía ese ángel? Traía una llave que es la del abismo profundo, donde me agrada tirar los que sabemos, y una gran cadena en su mano. Y una gran cadena en su mano. Hasta ahí entendemos. Ok. Verso 2. Y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador, o sea, el acusador suyo y mío, es el calumniador, y Satanás, el que había engañado a todo lo habitado y lo ató por ¿cuántos años? 1000 años. Verso 3. Y luego, ¿qué? Arrojó. ¿A dónde? ¿Usted qué hace con los demonios? Bueno. Y dice, y lo arrojó al abismo profundo y lo cerró y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones. Hasta que se cumplieran, ¿qué? Los 1000 años, pero después de estos será desatado por un tiempo breve. Y usted diría, y muchos dirían, pero venga, ¿no ha tenido suficiente? ¿Por qué lo tienen que soltar otros 1000 años? ¿Cierto? Deberían ya dejarlo preso por la eternidad. Pero hay que entender por qué el Señor quiere soltarlo otros 1000 años. ¿Cierto? Que muchos no entienden eso. ¿Alguno entiende por qué lo van a soltar? Unas vacacioncitas o no sé. ¿Qué irá a pasar? ¿Por qué lo van a soltar un poquitico de tiempo? ¿Cierto? Hay que preparar un escenario que también estaba escrito bíblicamente. ¿Ya? Santo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno. Entonces resulta que un ángel está bajando del cielo con una llave, ¿cierto? Y es la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano. Trate de imaginar, hágase la escena, hágase la película más bien. Y entonces ese ángel dice, y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador y Satanás, el que había engañado todo lo habitado y lo ató por 1000 años. ¿Cuánto medirá Satanás? ¿Será pequeñito? ¿Será grande? ¿Cómo será? ¿Será robusto? ¿Será flaco? ¿Será... ¿Qué apariencia tendrá? ¿Será fuerte? ¿Será débil? A ver, vamos a tratar como de describirlo. ¿Qué características podría tener ese personaje? ¿Qué haría usted si un ejemplo, 3 de la mañana siente que le tocan el hombro, lo despiertan, usted mira y es él? ¿Qué haría usted? ¿Qué piensa? Usted le diría, diablito, déjame dormir. Usted le diría sí, ¿cierto? ¿Qué haría usted? ¿Qué harías, Vivian? Le da escalofrío. Bueno, ¿qué pensarías, Ingrid? Sí. ¿Tú qué pensarías, chico? ¿No te gustaría? No, muy bien. Siga congregándose. Y tú, mucho más también, para que no te vuelvas a... Y todos los demás, ¿cierto? Necesitamos estar en la presencia del Señor. Pero aún estemos en la presencia del Señor, eso no garantiza que el diablo se vaya.
porque el mismo Yeshua lo tuvo que, ¿cierto? Ver cara a cara ahí cuando se le acercó a molestarlo, ¿cierto? A tentarlo. Entonces, si se le presenta al mismo Señor en el trono, no se le va a presentar a alguien. Ore para que no sea así, listo. Oremos para que no tiene nada que hacer en nuestra habitación, ¿cierto? Usted le deba algo, ¿sí? Y si hay pecado, pues él puede pasar a recoger su acta de legalidad, ¿cierto? Mantengámonos a cuentas. Cada que pecamos hay demonios que tienen actas legales que se pueden, ¿cierto?, presentar en su vida en cualquier momento a reclamar algo. Se los estoy diciendo porque así funciona el reino. El hecho que hasta hoy no se le hayan presentado no quiere decir que en cualquier momento se le puede presentar si hemos pecado, porque tienen la autoridad, se la dimos, ¿o no? Ahora, yo quiero con esto, ¿por qué los pongo en esa situación? ¿Sí? ¿Qué haría usted si lo ve, se presenta o está usted preparado para, ¿cierto?, reaccionar? ¿Qué harías tú si aparece 3 de la mañana tocando ahí? Bueno, casi todo el mundo tendría un susto, un miedo. ¿Tú qué sentirías, amado? Empezar a orar y arroparte hasta la cabeza. No. Esa es la sensación de, o sea, estamos hablando para que entendamos, ¿cierto? Y hablemos lo natural que sucede, ¿o no? Hay gente que se arropa y es tremendo como si un pedazo de tela, una cobija fuera tanta protección, como que esa cobija fuera eh, 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 algo blindado, ¿cierto? Un blindaje. Serio, serio, da una sensación de cobertura. Y eso parecería como cuando nos hemos reído, cuando vemos el avestruz que entierra la cabeza en la tierra pensando que nadie lo está viendo. Algo similar, ¿no? ¿Por qué toco este punto? Para que entendamos la magnitud de lo que el diablo ha hecho en la mentalidad del ser humano, ¿cierto? Él siempre, siempre ha intimidado y ha sometido a la humanidad ¿al qué? Al miedo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que mientras él genere miedo y el ser humano tenga miedo, su fe no actúa. Su fe no sirve para nada. ¿Cuántos están escuchando? Entonces él siempre va a tratar de generar miedo por todo, miedo. Miedo a perder el ser querido, miedo a un accidente, miedo a la enfermedad que le están diciendo que tiene, miedo, miedo, miedo. Siempre va a estar generando miedo, porque es el arma más poderosa que él tiene. Cuando él entra y pone en ti el miedo y tú aceptas el miedo, eres vulnerable. Eres, como se dice, pan comido, ¿ya? Ah, pero es que yo me congrego, pero tengo 50 Biblias, las mejores, pero escúcheme, no, de nada sirve todo lo que haya hecho en su vida si en el último momento usted tiene miedo. Tiene miedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él se alimenta del miedo, ¿ya? Satanás no tendría tanto, entre comillas, que le dan tanto poder si la humanidad entendiera la posición que debe tener la humanidad. Pero la humanidad no ha entendido la posición que debe tener. Y la posición a la que fuimos invitados fue a sentarnos en lugares, altos, celestiales, juntamente con Yeshua. ¿Para qué? Para ejercer ¿qué? Gobierno. ¿Y qué es gobierno? El gobierno del reino de los cielos que gobierna. Ah, bueno, lo dijeron. Todo. Satanás entra entre la creación, ¿sí o no? Ah, ok. Entonces vamos entendiendo.
Entonces, ¿a quién le tocaría someterse a quién? Entonces, ¿a quién le tocaría tener miedo de quién? Ya vamos volteando, ¿cierto? Y vamos empezando a darle a esto el sentido que debe ser. Que Satanás está perdiendo poder cada día más, sí, aunque en muchos otros lugares le estén entregando cada día más, ¿cierto? Pero con el pueblo que estamos conociendo, la verdad, ¿cierto? Esa verdad nos ha liberado, nos ha hecho libres del miedo, ¿cierto? Y a la vez entonces de la opresión que nos ejercía Satanás. Ya esa opresión sobre nosotros no va más. ¿Estamos entendiendo? Pero para poder que esto realmente opere y sea viable y realmente sea cierto, tenemos que actuar como. Sí, vivir en santidad, en esa obediencia a la palabra del Señor, tener conocimiento de la palabra, porque dígame un abogado que no conozca el derecho, no conozca los libros, no conozca los manuales, ¿cierto? Con que se legisla una nación, no conozca la Constitución, qué puede hacer? No hace mucho, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esas, digámoslo, herramientas o armas, Satanás no va a tocar a un excelente soldado, no lo toca fácil, porque sabe que meterse con ese soldado equivale a perder quién sabe cuántas batallas, ¿cierto? ¿Aló? Si Satanás le tenía, escúcheme, le tenía miedo a algunos siervos del Señor del antiguo pacto y le tenía miedo a la iglesia primitiva, que no tenían todo esto completo en su mano, ¿qué sentirá con uno de ahora que sí esté bien preparado? ¿Quién siente miedo? ¿Quién puede sentir miedo? ¿Usted cree que Satanás conoce el miedo? ¿Alguien me puede decir si Satanás y sus demonios sienten miedo? Sí, dígalo, sí. ¿Por qué? Lo vemos bíblicamente. Hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Estaban asustados porque pensó que los iba a enviar ¿dónde? A la visión, ¿cierto? Permítenos, oiga, un demonio pidiendo permiso. Permítenos y más bien nos metemos en los cerdos, ¿cierto? No nos envíes todavía. ¿Tenían miedo? Bueno, sienten miedo. La palabra dice que ellos, ¿qué? Creen, porque ellos vienen del cielo y saben que Él es real. Entonces, creen. ¿Y qué más? ¿Cuándo tiembla usted? ¿Cuándo tiembla usted? ¿Cuándo le da el... Cuando usted, su sistema nervioso se descompone por alguna situación que le generó, ¿cierto? Un gran miedo, susto, usted tiembla, ¿o no? Bueno, la escritura dice que ellos tiemblan, creen y tiemblan. La cuestión es que ya no obedecen, ¿ya? En el momento que se ven cogidos, tienen miedo de ser arrojados de una vez allí. Pero después de que se dejan en esa libertad, siguen en sus andanzas haciendo lo malo. Ellos ya no tienen arrepentimiento, ¿cierto? Y nunca lo tendrán. ¿Por qué hablo de esto? Porque es necesario que entendamos lo que está diciendo el verso 1 del capítulo 20. Y vi un ángel que bajaba del cielo, que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano. ¿Para qué traía esto? Lo leímos en el verso 2. Y apresó al dragón
¿Que es quién? La serpiente que antigua, que es quién? El calumniador, ese acusador, ¿cierto? Y Satanás, es el calumniador y a la vez es Satanás, el que había engañado a todo lo habitado y lo ató por 1000 años. La pregunta es, si el diablo es tan poderoso como muchos le han dado el poder, si el diablo es tan poderoso, si es tan fuerte, si es tan temible, ¿cómo es que del cielo no envían una legión para encadenarlo? ¿A cuántos enviaron? Repítame en su Biblia, por favor, ese verso 1. ¿Cómo dice? Léalo. ¿Qué dice? ¿Y vi qué? ¿Cómo dice? Un ángel. ¿Y cómo dice en su Biblia? ¿Y cómo dice en su Biblia? Un ángel. Ve, tan raro. Ni siquiera mandó un serafín. No mandó un querubín. No mandó un arcángel. ¿Quién bajó? Un ángel. Aquí hay que entender. Porque la Biblia, porque hay veces que menciona, ¿cierto? De los seres, de los 4 seres vivientes. A veces menciona querubines, a veces menciona serafines, a veces menciona arcángeles, a veces menciona ángeles. Y entonces, ¿cómo que un trabajo tan grandioso envían a un ángel? A uno que bajaba del cielo y tenía que la llave del abismo y la cadena. ¿Y qué hizo? ¿Lo qué? Lo apresó. Yo quisiera ver esa parte de la película. ¿Cómo lo apresó? O si fue que el mismo diablo, sabiendo, se entregó. En tu película, ¿cómo lo ves? ¿Se entregó? ¿O peleó? ¿Qué habrá pasado en ese pedazo que no está ahí escrito? Delicioso cuando entramos en, ¿cierto? A mirar puntos. Solo sabemos, ¿cierto? Y nos dice que un ángel lo apresó. El ángel lo apresó a ese dragón, a la serpiente antigua, al calumniador que es Satanás, ¿cierto? Que había engañado a todo lo habitado, o sea, todo lo habitado. Había engañado a todos los seres humanos habidos y por haber sobre la tierra, menos quién, Yeshua. Que había engañado a todo lo habitado y lo ató por ¿cuánto tiempo? Por 1000 años. Listo. Entonces, dice verso 3, y lo arrojó al abismo profundo, y lo cerró y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones. ¿Alguien me dice geográficamente dónde estará ese abismo? Eso está aquí. Eso está aquí. Sobre este globo terráqueo. En este globo terráqueo está, ¿cierto? No sobre, debajo. Está aquí. ¿Dónde quedará el abismo profundo? ¿Dónde? ¿Dónde crees que queda? No vaya a decir que hay al lado de su casa, ¿no? Porque no la vuelvo a visitar. No. ¿Dónde quedará, amado, ese abismo profundo? Bueno, eso tiene que ver, escúchenme. ¿Cuántos han leído en buena parte y han leído de Job, han leído de tantas cosas por ahí que menciona el abismo profundo? ¿Mm? La Biblia, cuando menciona de los abismos, ¿de dónde? ¿De qué parte de la tierra habla? Exacto.
Por ahí se ha paseado Leviatán, por todos esos lugares profundos, ¿cierto? Bueno, siga investigando y nos trae la noticia. Se lo arrojó al abismo profundo y lo cerró y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones hasta que cumplieran los 1000 años. Pero después de esto será desatado por un tiempo breve. Ahora no me vaya a confundir este abismo profundo con lo que hay debajo del gran río Éufrates. Ya, son dos lugares diferentes, ¿cierto? Diferentes. Entonces, si fue puesto allí, expuesto allí por 1000 años, en esos 1000 años sabemos que entonces qué está pasando aquí en la tierra mientras están pasando esos 1000 años, mientras él está encerrado ese tiempo. Nosotros estamos aquí en la tierra haciendo qué. ¿Alguien me puede decir qué estaremos haciendo? Estamos qué. ¿Y este qué le pasó ya? Este viejito. Entonces, escuche bien. Satanás es puesto 1000 años allá. Y ese es el tiempo, 1000 años que vamos a estar aquí juntamente con el Señor. ¿Ya? Estaremos aquí con Él, juntamente con Él. ¿Quiénes estaremos con Él? Los que hayamos ¿qué? Sido raptados, llevados con el Señor, ¿cierto? ¿Juntamente en qué? Al encuentro en las nubes con los que fueron resucitados de sus tumbas. Y cuando termine, digamos, la celebración de la boda, nosotros descendemos. Vamos a descender. ¿Y qué pasará en ese descenso? Cuando bajemos, vamos a mirar. ¿Sí? Verso 4. Y vi unos tronos y se sentaron en ellos y el juicio fue asignado a ellos. También vi a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua. ¡Wow! Ojo. ¿A quiénes vio? ¿A los muertos qué? ¿A los que habían sido muertos por causa qué? Del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim. Y a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano, y vivieron y reinaron juntamente con el Mashiach estos 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice el verso 6. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo, bueno, desciende el ángel, ata a este personaje, a Satanás, lo encierra por los 1000 años. ¿Listo? Nosotros entonces estamos regresando para tomar ¿qué? Posesión y empezar el reinado milenial, que será el séptimo día. O sea, ese milenio es el día de descanso sobre la tierra, porque cuando Él regrese irán 6 días, 6000 años. Se están cumpliendo prácticamente los 6000 años que vienen a ser los 6 días que el Señor anunció y dijo que el hombre estaría sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? El Señor dijo que estaría el hombre sobre la tierra durante ¿qué? 6000 años. Cuando lo dijo, ¿cierto? Y Él dice que el hombre estará en la tierra por esa cantidad de tiempo breve, ¿ya?
Lo dice en Génesis capítulo 6, en el verso 3. Entonces dijo Jehová, no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque es carne, serán sus días 120 jubileos. Escrito está, ¿ya? 120 jubileos, un jubileo son 50 años. Si usted me multiplica esto, vienen a ser 6.000 años. Entonces dijo, el hombre sobre la tierra estará solamente, ¿qué? 6.000 años. O sea, 6 días. Porque un año es como, ¿qué? Un día es como 1.000 años. 1.000 años como un día dura. Si viene al tiempo de los 6.000, él regresa por sus escogidos, por su esposa, la lleva, tenemos el casamiento, ¿cierto? ¿Quién dará la bendición? ¿Quién dará la bendición ahí? Es una boda, sí. Anota la duda y ahorita conversamos. Listo. Entonces, escuche bien. Dice claramente que Él viene, ¿cierto? Después de este tiempo, cuando tengamos el casamiento con Él, vamos a venir. ¿Ya? Vamos a venir. Cuando vengamos con Él, prácticamente es el acabose. Esto está prácticamente destruido la tierra. ¿Por qué? Porque acaba de terminar terminar la tercera guerra mundial. Y usted puede decir, pero es que eso están hablando de eso. Debemos estar preparados para cualquier cosa, ¿cierto? En cualquier momento va a pasar, ¿ya? Todas estas tensiones a nivel mundial, todo lo que está pasando, tiene que llevar a ese gran conflicto que de una u otra forma se tiene que cumplir porque está anunciado por todos los profetas. Cuando los profetas estaban diciendo, y vi caer del cielo, ¿cierto? Como una montaña, una piedra, algo así, una roca encendida, ¿cierto? Y las explosiones y de todo lo que hablan estos profetas, están anunciando nada más, nada menos de ese conflicto nuclear. En ese tiempo ellos no sabían que era un misil. Ellos más o menos dicen, es como una estrella que caía del cielo, o sea, algo encendido, ¿ya? Pero realmente todo lo que va a pasar, ¿sí? Todo el fin de esto va a ser con esa tercera guerra mundial, en la cual, escuche bien, nosotros vamos a ser librados en un momento. El Señor sabrá hasta qué punto nos deja ir en la gran tribulación. Hay unos que están diciendo, ay, nos vamos mañana con el Señor que regresa. No es así de fácil. Porque el mismo Señor escrito está y dice, en Mateo 24, dice que primero tienen que acontecer estas cosas, después de que acontezcan, entonces aparecerá ¿qué? Ese ángel y tocará la trompeta y dirá al Señor a sus escogidos, suban acá a venir, ¿cierto? Pero es después de esa tribulación fuerte, no antes. Apocalipsis también habla, y habla de una hora de la prueba que ha de venir, de aprobar todos los habitantes de la tierra, todos. Entonces el Señor, Él quisiera librarnos de una gran tribulación, pero ¿por qué no lo hace? Porque Él sabe que es por medio del sufrimiento que el hombre es perfeccionado. Es por medio del sufrimiento que el hombre aprende obediencia. ¿O no lo aprendió el mismo Yeshua, que lo dice la Biblia? Lo estuvimos estudiando hace poco. Entonces, ¿cómo alguien, sin todavía ser probado, quiere irse al cielo? Y si resulta que en el cielo, cierto, al no haber sido probado, le sale una emoción rara y otro Satanás en el cielo en cuestión de unos
No sé cuántos miles de años le da por revelarse. El Señor lo que va a llevar al cielo es algo incorruptible. Él no puede llevar a alguien que se va a corromper. ¿Estamos entendiendo? Y lo que demuestra que alguien es fiel es en las pruebas duras. ¿Aló? Cuando estén las cosas en la forma que el Señor va a permitir, Él sabrá quiénes llegan hasta la muerte, si es necesario, sin renegar, y diciendo, Señor, tú diste la vida, tú la quitas. Haz de mí lo que quieras. Que lo cogieron, que dijeron, te vamos a matar por ser creyente. Pablo perdió su cabeza y los apóstoles perdieron su vida. Puede que a unos les tocase esta forma, puede que otros no, puede que otros estén en sus refugios y desde ahí el Señor los levante. En fin, no sabemos, no nos preocupemos por lo que va a pasar. De la forma que haya ser, ya está escrito cómo vamos a terminar cada uno. Y si usted se me empieza a preocupar desde ya, no va a pasar ni siquiera, ¿cierto? No va a pasar ni el 2024. Tenemos que estar confiados, ¿ya? De que pase lo que pase, nos resucitan o nos transforman en un cuerpo glorioso para llevarnos allá. Listo. Esa es la confianza con la que murieron todos aquellos que están esperando ser resucitados al último sonar de la trompeta, ¿cierto? Al sonido de la última trompeta. Ahí está Pablo, están los apóstoles, ellos van a resucitar en la última trompeta. Ellos van a ser parte, escúcheme, ¿de qué? De esa primera resurrección. Ahorita. Ellos van a ser levantados. Si estamos vivos, vamos a ser transformados y vamos a encontrarnos con ellos al encuentro en las nubes con el Señor. Eso es lo que nos tiene que dar a nosotros la confianza, la certeza, el valor, ya, la firmeza, la fidelidad. Yo le pregunto, ¿cuántos de aquí se vieron a punto de morir en el COVID? ¿Cuántos se vieron a punto de morir cuando estaban niños o en el vientre de la mamá? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos se vieron muertos casi en un accidente, desde niño o en una moto o en un carro? Bueno, ¿cuántos quizás casi mueren ahogados en el mar, en un río, en un charco, no sé dónde? Bueno, entonces vamos viendo cada vez más candidatos, ¿sí? Y yo les pregunto algo. Si en ese momento hubieran muerto, ¿dónde estarían ustedes? No existiríamos. Pero por la misericordia, gracia y gran amor del Eterno, hasta hoy estamos en pie. ¿Listo? Y si nos dejó vivos, si no morimos, y bueno, los que morimos en algún momento y nos levantó, es porque teníamos que cumplir algo para Él. Quiero que entendamos esto. Entonces, si pudimos haber muerto casi todos, de una u otra forma, y hoy estamos vivos y estamos entendiendo quién nos llamó y nos salvó y para qué, para llevar las buenas nuevas del reino a todo rincón. Entonces, tantísima gracia y que me va a regalar la oportunidad de entrar al reino de los cielos siendo su esposa, ¿será que yo voy a guardar mi vida para no entregarla por la causa del reino? ¿Será que más bien me voy a hacer marcar, como está diciendo aquí? Unos recibieron. ¿Qué recibieron? La marca. Escúcheme bien. Téngale miedo a la perdición eterna, a la segunda muerte, que es la de los condenados. ¿A dónde? No al Hades, no al infierno. Porque es que mucha gente cree que el infierno es el castigo eterno. No, el infierno no es el castigo eterno. ¿Sabía eso? El infierno es la partecita donde están yendo
a ser, ¿sí? Atormentados los que mueren sin el Señor. Porque aún el infierno será entregado y tirado al lago de fuego. Entonces es peor el lago de fuego. Y si algunos han ido y han visto en sueño, en visión, el Señor los ha llevado a ver el Hades, nadie todavía el lago de fuego. Y el Hades es un lugar terrible. ¿Cómo será entonces el verdadero lago de fuego? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿de qué quieres esconderse en el momento que venga la persecución, lo que sea? Sí, se siente, quizás un susto humanamente, pero ahí estará el Ruaj, el Espíritu del Señor con nosotros, dándonos la fortaleza para, si toca morir como Pablo murió, morir. Porque el morir en Yeshua es ganancia. Ya, es un momento, como sea, es un momento, pum, pasó, ya, listo. Cuando no pasó, nos vemos allá. Es un momento. Quiera o no, todo el mundo tendrá que enfrentar la muerte algún momento, si no es porque el Señor ya decía otra cosa, y dejarnos en pie para un rapto, listo. Pero todos tenemos que pasar por ahí. Si pasó Yeshua, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por ahí, cierto? Entonces dice, y vi unos tronos y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignado a ellos. También vi a almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua. Ahí entran apóstoles y mucha gente que predicó el evangelio y murieron predicando el evangelio, ¿cierto? ¿Cierto? Y por causa de la palabra de Elohim habían muerto. Y a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje. O sea, todos estos estaban ahí, listo. Y esos hombres que no habían adorado a la bestia salvaje, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano. ¿Por qué? Porque estamos en el pleno tiempo de que algunos dicen que ya empezó la marca. Están implantando chips y cosas en las manos, están implantando cosas en la cabeza, están tomando, ¿cierto? Una cantidad de cosas para poder comprar o vender. En China eso está haciendo una cantidad de cosas. Como sea lo que vaya a ser la marca, eso está ya ahí. Ya, escúcheme, eso ya no es que dentro de 10 años, ya está listo el sistema para marcar, para que todo el que quiera comprar tiene, ¿cierto? Pasa su mano, lo escanean, ya no necesita el plástico en la billetera, sino su mano, le pasan el escáner y listo, de ahí sacaron la plata o la transacción que tenga que hacer. Pero lo están poniendo en gran parte y tremendo, como dice la Biblia, en la mano. ¿Sí? Ahora, está hablando de que los que no habían recibido, esos que no adoraron la bestia, ¿quién es la bestia? ¿Quién será la bestia salvaje? ¿Quién será la bestia salvaje? Y habla de la bestia salvaje, vea. Y dice ahí, ¿cierto? Y a los hombres, ¿cierto? Dice, también vi a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim, y a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano, y vivieron y reinaron juntamente con su Mashiach estos 1000 años. ¿Ya? Esos 1000 años. Ahora, hermanos amados, hay un sistema que se está propagando por toda parte y se llama la IA, ¿cierto? Eso es lo que está dominando hoy en día y quieren que domine prácticamente todo, le están entregando todo el poder. Y esa cosa es una bestia. Investiguen cómo le están llamando.
Es una cosa tremenda. Y ese personaje, digámoslo, que no es humano, piensa como humano. Se sabe todos los idiomas. Puede responder, la capacidad de respuesta de esta cosa es impresionante. Prácticamente, entre comillas, es como si todo lo supiera. Usted le pregunta por su celular, por cualquiera de estos métodos, y le responde, ¿no? Ahorita al WhatsApp le añadieron algo que se llama Meta. No usen esa aplicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando usted está ahí preguntando por Meta, él está simplemente cogiendo todo lo que usted, sí, sus gustos, lo que investiga, lo que usted, o sea, todo, está aprendiendo de usted. En algún momento dado, entonces, esa cosa, ¿cierto? Va a tener un control de su vida, porque va a saber mucho de usted. Trate de no interactuar con estas cosas. Listo. Más bien en el buscador, escriba por ahora de Google, pero no se ponga a interactuar con estas cosas, preguntando, ¿cierto? Porque eso tiene la facultad de que tiene su número, usted está registrado con ese número, ese registro tiene su nombre, tiene su carnet de identificación, tiene los datos de donde vive, tiene todo. Esa red puede coger en un momento y ¡pum! Sabe, esto sabe dónde estamos ubicados cada uno. También tiene la ubicación exacta en tiempo real de nosotros. Escúcheme hasta qué punto, ¿ya? Esto lo van a usar. ¿Por qué? Porque van a decir, mira, todos estos son los creyentes. Y aquí está la base de datos. Este es el listado y están las ciudades, están, ¿cierto? Países, ciudades, provincias, todo ubicados donde están. O sea, van a tener todo esto. En algún momento dado, esto tendrá que salir de nuestra mano. Escúcheme, cuando toque salir, esto tocará destruirlo y volver a tiempos en la era de piedra. Algo así. ¿Serio? Yo no sé usted. Si alguien me escuchara por allá, diría, este es un conspiranoico. No, conozco la realidad. Porque ellos quieren llamar a todo el mundo que ha despertado conspiranoico para que los demás lo tilden también de conspiranoico, no le crean y sigan dormidos. ¿Ya? Hay que saber, hay que despertar y ayudar a despertar a otros que están dormidos y que todo el tiempo es metidos aquí, absorbidos por la IA. Úselo, pero no se deje absorber, no se deje manipular por esto. ¿Listo? Y sepa qué información da. Hay gente que eso es todo. Foto por aquí, foto por allá, el plato que se comió, estoy en el pueblo tal, estoy... Todo. Hasta que no sé si las entradas al baño, todo lo tratan de... No, no, no. Ya, pare eso. Tenga intimidad. Piérdasele a la I. ¿Sí? Que sepan lo mínimo. Que tienen nuestra ubicación, sí, pero ha llegado un momento donde nos perdimos y no saben. Porque usted no va a llevar esto consigo. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Radiecito transistor de los 80, de los 70. O sea, volvemos, es un retroceso. Nos reímos, pero tiene que ser así. Uno de los radiecitos no tiene GPS, pero sí nos informa qué está pasando. Bueno, muchas cosas van a pasar. Listo. Ahora, aquí está diciendo que esa gente que no fue marcada no recibió ni adoró la imagen de quién? De la bestia. La imagen de la bestia. Y aquí se entrelaza quién? Aquí se entrelaza el anticristo con esa máquina, con esa
tecnología. ¿Se acuerdan que al anticristo lo resucitan? Yo me he hecho la película. ¿Cómo resucitan al anticristo? ¿Alguien ha visto, sabe algo de Neurolink? Bueno, hay mucha ciencia avanzada y de una u otra forma ese personaje lo van a levantar. ¿Listo? Lo van a levantar, va a parecer el mismo, pero ya no es el mismo. Ya está dentro de él Satanás mismo, ¿cierto? Satanás mismo lo levanta, lo posee, se mete en ese cuerpecito de hombre, ¿ya? Entonces está diciendo que esos serán levantados, los que reinarán con el Mashiach, ¿ya? Pero ¿serán quiénes? Los que murieron predicando su palabra por el testimonio de Yeshua, que no recibieron la marca, no adoraron la bestia, y ellos son los que van a vivir y reinar juntamente con Yeshua esos 1000 años. Ahora estamos hablando de un tiempo futuro, pero es que esto está muy cerca. No sabemos de acá ya si hemos muerto y estamos entre los que estemos allá esperando la resurrección, o si estemos aquí parados esperando ser transformados. De una u otra forma, seremos llevados con Él si estamos realmente sirviéndole. Porque el que no le esté sirviendo al Señor como debe ser, no estará en esta primera resurrección. Quedará para la última resurrección. Esta resurrección que viene ahorita cuando el Señor venga es puro regalo inmerecido, gracia. ¿Ya? La persona que vive como quiere, hace lo que quiere, no hace la voluntad del Señor, como que sí, como que no se compromete con Él, como que esa persona ni modo que el Señor la resucite o entre en el rapto. ¿Ya? Y supongamos que el Señor le da por raptarnos faltando 15 días, un mes, una semana, no sé yo. Pongámosle la última semana recia de esa guerra tan fuerte a nivel mundial, nos lleva, en ese momento que nos lleva, nos está librando del acabose del fin de esa guerra nuclear, ¿cierto? De lo más recio en esos últimos días. ¿Por qué le hablo de una semana? Una guerra, una tercera guerra, una tercera guerra mundial en este momento, con el arsenal nuclear que hay en todas estas naciones, si decidieran detonar esto, lo acaban en un día. Es que ni en un día, en horas. ¿Cierto? Mientras esa estela, esa ola de la detonación, ese efecto, ¿cierto? Esa radiación, esa onda expansiva, llega a todos rincones. ¿Cuántas bombas atómicas hay? Supongamos que estallen 20. No queda nada. ¿Qué es lo hermoso? Que cuando esto esté ya sucediendo, el Señor está regresando con nosotros y detiene esto. ¿Listo? O sea, lo detiene. Es como si las apagara. Como si apagara un fósforo. Una bomba de estas para él es nada, ¿cierto? Eso va a ser algo milagroso. Entra entre su milagro. Listo. Porque no va a permitir que destruyan totalmente. Pero sí, usted se imagina estar esa última semana de esa gran guerra que se inicia, ¿usted estará hasta el último día? Es ahí donde entonces hablan en Apocalipsis y dice ahí, más adelantico, donde los ricos, los grandes, los poderosos, los presidentes, los magnates, los mafiosos, todos en sus búnker enterrados por allá, decían, piedras caigan sobre nosotros. O sea, es tanto lo que van a estar padeciendo que quisieran más bien quedar sepultados, de una vez, muertos.
pero el Señor nos va a librar de ello. ¿A quiénes no va a librar? A los que no se convirtieron, a los que no lo recibieron. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Recibir la marca. Fuera de eso, ¿qué? Morir en la forma que tenga, o sea, de una u otra forma. Igual si no recibe al Señor y le da miedo entregar la vida por el Evangelio, le toca morir también. Usted escoja la mejor forma. ¿Cierto? Esto es de inteligencia. Por A o por B, la muerte va a llegar. Pero no le tenemos que tener a la muerte si estamos con el Señor, porque nos va a resucitar para una vida eterna. ¿En qué? En cuerpos gloriosos como el que Yeshua resucitó. ¿Para gozar qué? En ese milenio que vamos a reinar en la tierra, nuestro cuerpo no envejece, nuestro cuerpo no va a enfermar, no vamos a sentir miedo. O sea, 1000 años de un gran regalo viviendo sobre esta tierra como usted siempre ha anhelado vivir. Pero, escúcheme bien, van a quedar unas pocas personas. Después de toda esa guerra, van a quedar muy poquitas personas en el mundo. Y posiblemente de los que van a quedar, de estos poquiticos, van a ser de 2 naciones y otras, pero digamos, la gran mayoría. Verso 5 ahí adelante dice, y esta es la primera resurrección, dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección, o sea, cuando venga el Señor en las nubes. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. O sea, la segunda muerte es cuando venga el juicio y sean arrojados al lago de fuego. ¿Sobre quiénes no tiene poder esa muerte? Sobre los que seamos resucitados o transformados y llevados con el Señor y estemos reinando con Él los 1000 años. Dice que la segunda muerte no tiene poder sobre estas personas, sobre ellos, sino que serán sacerdotes, Cohen, de Elohim, del Eterno, y de su Mashiach, de Yeshua, y reinarán juntamente con él estos 1000 años. ¿Ya? Verso 7. Y cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Verso 8. Y saldrá para seducir a las naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra. ¿A qué naciones va a seducir? A muchas naciones que se encuentran ¿a qué? A los extremos. O sea, el mundo, este planeta va a volver a ser lleno. En 1000 años, ¿cuántas personas se pueden procrear? ¿Cuántas personas podrían volver a ver en 1000 años? Millones. Si en un año, ¿cuántos nacen? Póngale 1000 años. Como ya no van a haber métodos anticonceptivos, porque todo está destruido. ¿Aló? A esas mujeres les va a tocar. Bueno, sigamos. Entonces, verso 8, y saldrá para seducir a las naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra. Y habla de Agog y Amagog, para reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Wow. Hoy en día se está hablando que Gog y Magog son 2 naciones que están vigentes. Se habla de quiénes, como Gog y Magog, Rusia y China. Entonces, según esto, después de los 1000 años, cuando sueltan a Satanás, que sale ¿a qué? A engañar, ¿cierto? A seducir a estas naciones. Entonces ha vuelto a resurgir los chinos, que sí se saben poblar bastante, los chinos y rusos. Hablando de ¿quién? Gog y Magog. A esas naciones las va ¿qué? A seducir y a otras más para reunirlas para la batalla. ¿Cuál es la batalla? Ah, y hay unos escatólogos que están diciendo que la batalla del Armagedón es cuando el Señor viene, ahorita. ¿Te entendía eso? ¿Cierto que lo habían dicho? Y ahorita cuando Él regrese con la esposa del cielo, viene para la batalla.
Va a haber que tomar acciones y el Señor las va a tomar para reconstruir lo que queda de todo ese acabose, ¿cierto? Pero la gran batalla es al final de los tiempos. Ahí estamos viendo entonces. Ahora usted dice, entonces, ¿por qué es soltado Satanás? ¿Para engañar a quiénes? A los perversos que terminaron de nacer de esa simiente corrompida. Pero entre todos esos que van a poblar la tierra, se van a también nuevamente a ganar, ¿qué? Almas. Porque mientras estamos gobernando 1000 años con el Señor en Israel, ¿qué somos nosotros? Está diciendo claramente, vuélvase ahí. ¿Somos qué? Ah, ok. Somos sacerdotes. En el verso 6, ¿cierto? Dichoso el santo y eh, el que es partícipe de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de su Mashiach y reinarán juntamente con él estos 1000 años. Entonces estaremos ejerciendo ¿qué? Gobierno y sacerdocio, según el orden de Melech como reyes de justicia. Escúcheme, no habrá un solo Melech. Seremos muchos sobre la tierra, seremos esos reyes de justicia, porque ya en nosotros no hay corrupción, seremos ¿qué? Incorruptibles. Entonces las naciones que se estén extendiendo en todos los extremos de la tierra serán ¿qué? Pastoreadas por quién? Por nosotros. O sea que viene a ser como si ángeles vinieran a pastorearnos a nosotros, porque no son corrompibles. Entonces nosotros tendremos contacto con esa humanidad que está surgiendo de nuevo, enseñándoles qué, todo esto. Todo esto, pero con un evangelio ¿qué? Nuevo. Un evangelio nuevo. Estaremos predicando en las naciones. ¿Están preparados? Porque el trabajo que se viene son 1000 años, hermano. Un contrato de 1000 años. ¿Quién quiere? Son 1000 años. Gobernando, predicando. ¿Y qué vamos a predicar? Toda la historia que esa generación nueva que nace no conocía. Todo, hasta Apocalipsis. ¿Cierto? Y les estaremos diciendo que todavía falta un tramito de ese Apocalipsis. Pero también les estaremos predicando lo que vamos a vivir eternamente, si desean ser salvos. Y mucha cosecha de ahí saldrá. Pero también habrán muchos que se van a entregar para la batalla final, engañados por Satanás. ¿Listo? ¿Qué horas tenemos? Terminemos. Hay mucho, es más, vea, si uno sigue, no terminamos en un mes. Pero bueno, aprendemos, ¿cierto? Quedó faltando un poco del capítulo 20. Pero les digo, si un solo verso se nos lleva, ¿cuánto entendieron hasta ahí? Así rápidamente, leído, verso 9. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento. ¿Quién? Estas naciones que fueron corrompidas, seducidas por Satanás. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y bajó fuego desde el cielo de parte de Elohim y los que consumió. Y el adversario que los había seducido fue echado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia salvaje, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. ¿Ya? Bueno, y entonces, ¿cuándo es que tenemos que pelear? ¿Cuándo es que tenemos que pelear? ¿Por qué se llama entonces batalla del Armagedón? Si aquí no sé qué vamos a pelear, sino que el Señor los va a destruir ¿con qué? Con fuego que cae del cielo. Entonces, ¿cuándo vamos a usar las espadas? Buena pregunta, ¿cierto?
Verso 10, y el adversario que los había seducido fue echado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia salvaje y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. Nos falta el otro pedacito, luego lo terminamos, pero acá mire lo que está diciendo. Bajó fuego desde el cielo de parte del Señor y los que consumió. Y entonces, ¿por qué dice que el Señor viene en caballo blanco, cierto? Y que viene con muchos en caballos blancos desde el cielo. ¿A cuántos les gustan los caballos? ¿Será que usted viene en uno de esos? Si seguiríamos, entenderíamos. Posiblemente muchos de nosotros estemos ahí y nos tengan ese caballo blanco, ¿cierto? Aunque vamos a bajar. Caballos desde el cielo, hermano. ¿Usted entiende eso? Caballos desde el cielo, caballos que no mueren, caballos que no van a ser, ¿cierto? Caballos que nunca se cansan, se fatigan, caballos, o sea, porque el trabajo que hay que hacer por 1000 años requiere de un gran ejército, ¿o no? ¿Será entonces que cuando bajemos con el Señor encontraremos algún tipo de resistencia de los que quedan? ¿Será que, o sea, son cosas que es bueno que, ¿cierto? ¿Qué habrá, qué pasará cuando descendamos en los caballos blancos? Santo es el Señor. Y hay algo hermoso. Mira lo que dice. Para los que preguntan, algunos de por allá de otros lados preguntan, ¿cómo así que el Señor nos llamará Yeshua para siempre? Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba es llamado fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos y un nombre escrito que nadie que conoce excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre y su nombre era llamado el qué? El Verbo de Elohim, del Eterno. Y lo seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo, vestidos con lino fino blanco. Son esos? Limpio y resplandeciente. No son los ángeles, somos nosotros. Ahí está su caballo, listo. Entonces dice que un nombre escrito que nadie conoce excepto él. ¿Ya? Los que decían que su nombre eterno es Yeshua, no. Tendrá un nombre cuando ya estemos totalmente, se haya acabado toda la historia y estemos allí con él, como nosotros también tenemos un nombre reservado escrito en esa piedrecita blanca. Listo. Bueno, hoy fue de, de más de la historia que está por suceder todavía. ¿Sí? Y bueno, gloria al Eterno por eso. Tu divinidad, Señor, es hermosa. Nunca para de sorprendernos. Nunca paras de sorprendernos con tu grandeza. Y aunque por más que queramos decir que vivimos, debemos vivir en tu naturaleza para que ya no sea sobrenatural para nosotros tantas cosas. Hay muchas cosas que sí, Señor, siguen sorprendiéndonos en tu grandeza. Porque no tiene ni principio ni fin. Y acá terrenalmente no te conocemos. Como tú nos vas a dar a conocer tu persona en la eternidad. Son muchas cosas que compartiremos contigo, Señor.
con nosotros. Son muchas cosas que queremos ir y compartir contigo. De hecho, no sé ustedes, yo tengo una cantidad de preguntas por hacerle cuando esté al lado de él. Y sé que va a ser un momento muy especial. Compartiremos cada uno con él. Y gracias por esto, Señor, porque nos das ese aliciente para seguir creyentes, Señor, expectantes a toda esa verdad, a toda esa revelación que aún falta por ser ministrada sobre nosotros. Nos humillamos delante de ti las veces que sea necesario. Dinos qué más hay que quitar de nosotros que estorbe, que entorpezca tu revelación. Señor, gracias por tantas cosas, por el tema al que nos quieres llevar de la unidad, de lograr la verdadera unidad, porque hoy declaro que la unidad la logramos primeramente cada uno individual contigo, como también cada uno en sus casas, en sus hogares, con esposo, esposa, hijos, padres, entre hermanos. Pero a la vez, si el Señor permite y la familia quiere, con el resto de familia, y también después de ese grupo familiar, en la congregación, porque no habrá más división en la congregación, no habrá más diferencias dentro de la congregación, ya que, Señor, si no hay una verdadera unidad, ¿de qué reino hablamos? ¿De qué reino, Señor, vamos a llevar si lo que tú quieres, Señor, es un reino unido? ¿Cómo creerán aquellos cuando vean la desunión si son convencidos solamente es por el amor? El amor todo lo puede. Hoy te pido que sea cada uno de nuestros corazones convencidos de eso.